Walter Álvarez te saluda. Gracias por llamar, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, igualmente, Antonio, te llamamos porque, hay varios proyectos en danza en la legislatura nacional vinculada al tema de la reforma previsional. Y uno de ellos pretende eliminar el requisito de 30 años para jubilarse y crear una prestación básica proporcional. Y queríamos, ahondar un poquito más en este tema, que nos cuentes de qué se trata este proyecto. Bueno, en realidad hay que ser bastante cauteloso con todos los proyectos que están apareciendo, porque como estamos en vísperas de comicios legislativos, todo el mundo apunta a proponer un proyecto que sea atractivo para que la gente lo vote. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ha habido en total 11 dictámenes en la Cámara de Diputados donde se propone aumentos de la jubilación, instalar nuevamente la moratoria, modificar la prestación universal para el adulto mayor, que es la PUAN, hacer un aumento general para los jubilados, aumentar el bono, en fin, hay una batería de propuestas que todos están en contra en realidad del déficit cero, y por lo tanto estimamos que no va a ser fácil que lo aprueben. De todas maneras, como contraposición a eso, tenemos que el Poder Ejecutivo lo que está tratando es de un proyecto de ley que aumente la edad jubilatoria y que también aumente la edad de los regímenes diferenciales. Estamos hablando de regímenes diferenciales, los que son insalubres y que tienen una edad menor de 65 años. O sea, esto lo tenemos que tener presente, de que no nos entusiasmemos con los proyectos que estamos escuchando. De todas maneras, volviendo a la pregunta que ustedes me hicieron, en este momento existe una jubilación para aquellas personas que no reúnen los 30 años de aportes, se llama Prestación Universal para el Adulto Mayor, y que es un beneficio que es equivalente al 80% de una jubilación mínima. El proyecto de que ustedes se referían es que dice de pagar una jubilación proporcional con los aportes que se haya tenido el trabajador. Vale decir, no es lo mismo que cobre una jubilación, una pensión del 80% del mínimo alguien que no aportó nunca, aquella persona que aumentó a lo mejor 20 o 30, o tiene 20 o 25 años de aporte, o 10. Vale decir, lo que la gente quiere de alguna manera, es decir, si yo aporté a contribuir con el sistema, tengo que tener una diferencia en ese haber mínimo que me paga el Estado, ¿no? De todas maneras, y ya termino con esto, todavía la moratoria que permite planificar la jubilación para aquellas personas que cuando cumplan la edad no van a tener 30 años de aporte, todavía está vigente. O sea, la moratoria que venció el 23 de marzo fue para aquellas personas, mujeres que ya cumplieron los 60 o varones que ya cumplieron los 65. Pero para aquellas personas que todavía les faltan 10 años para jubilarse, pueden comprar años y planificar su jubilación. Bien, este es un dato interesante. Ahora, volviendo al caso del que yo te preguntaba, por ejemplo, una persona, un hombre que nunca aportó y que tiene 65 años, tiene derecho a una prestación básica universal. Ahora, si otra persona, digamos, llega a los 65 años, pero tiene solamente 10 años de aporte, lo que pretende este proyecto es que, aparte de esa prestación básica universal, cobre un adicional por esos 10 años que aportó. ¿Es correcto esto? Bueno, en principio la propuesta es esa, que aquellos que tengan años de aportes, que no tengan los 30 años, pero hayan aportado al sistema previsional, cobren un plus con aquellos que no han aportado nunca. Esa es la propuesta, pero en realidad también es cierto que lo que tenemos que ver, esos aportes si han sido, por ejemplo, con sueldos que han superado los mínimos, o en el régimen de autónomos que hayan aportado en categorías superiores, porque, por ejemplo, si la persona ha aportado monotributo, cuando uno aporta monotributo, aporta por el haber mínimo, no modifica digamos así, el haber jubilatorio, el hecho de haber aportado monotributo,
porque ese aporte es un aporte mínimo que es para lograr una jubilación mínima. Vale decir, no podemos todavía decirle a la gente cuál va a ser lo más conveniente en su momento, porque todavía no tenemos la ley. Vale decir, qué porcentaje van a incrementar aquellos que tengan años de aporte. Claro. Porque yo calculo que si una persona sobre 30 años ha aportado 3 o 4 años, no va a mover el amperímetro. Exacto. Pero sí a las personas que a lo mejor tuvieron más de 20. Pero debemos también decirle a la gente, si hay alguien en este momento que ya tiene 20, 25 años, lo que más le conviene, y no tiene la edad jubilatoria, por supuesto, lo que más le conviene sería acogerse a la moratoria 27705, que todavía está vigente, para comprar los años que le falten cuando cumpla la edad jubilatoria. Exactamente. Eso es importante, ¿no? Andrés, sí, es muy importante. Antonio, perdón, otra consulta. Supongamos que el gobierno, vamos a hacer una ficción, ¿no? El gobierno el año que viene extiende la edad jubilatoria para hombres a 70 años, ¿no? Supongamos. Una persona que tiene, digamos, el año que viene va a cumplir 64 años. ¿Tiene que esperar hasta los 70 para jubilarse o esa ley no puede ser retroactiva? Bueno, para responder esa pregunta necesitaríamos saber la letra de la ley de la reforma previsional. De todas maneras, me permito decir que todas las veces que ha habido reformas previsionales que aumentaron la edad, no es en un solo salto, por ejemplo, de 65 a 70, sino que se hace en forma escalonada. Vale decir, el que antes se jubilaba con 65 se jubila con 66, al que le faltan 3 años se jubila con 67, o sea, en forma, por lo menos eso es lo que ha pasado en la reforma previsional que hubo en el año 94, fue de esa manera. Ahora, en realidad tampoco podemos acá crear ninguna expectativa en ese sentido, porque no tenemos ni siquiera un proyecto en ese aspecto, que uno pueda, digamos, estudiar qué va a ser, de aprobarse, cuál va a ser la situación de cada jubilado, ¿no? Claro, sí, nos estamos adelantando mucho a los hechos, pero yo tenía entendido que ninguna ley puede ser retroactiva, y no sé si esto se aplica también a las leyes previsionales, ¿no? No, retroactiva, salvo que la letra de la ley diga que lo que le faltan un año van a respetar los 65, salvo que lo digan, no, las leyes no son retroactivas. Desde la fecha que se publica en el boletín oficial, a partir de ahí entra en vigencia, y si elevó la edad, la elevó, y hay que ver cada uno dónde está parado. Pero pero también podría ser que los legisladores hagan algún articulado para poder reconocer la edad a aquellos que les falta muy poquito para jubilarse. Pero vuelvo a repetir, no tiene sentido hacer un análisis de ese aspecto, porque hasta que no tengamos por lo menos el proyecto de ley. Exactamente. Bueno, muy bien, Antonio, muchísimas gracias por todos estos datos, realmente muy valiosos, sobre todo para la gente que está en esa situación de no saber si puede todavía acogerse a la moratoria o no. Ha sido muy claro en este aspecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, ahí estaba, Antonio Menescalvo, asesor previsional, contándonos esto, ¿no? 11 proyectos hay en las cámaras legislativas con la intención de modificar de alguna manera las leyes previsionales, y bueno, veremos cuál es el que definitivamente pasa, ¿no? El gobierno quiere elevar la edad jubilatoria, no es un proyecto solamente o una intención, porque no es un proyecto en realidad, no es una intención solamente de este gobierno, hay muchos que han hecho lo mismo. En Francia, inclusive hace muy poco, elevaron la edad jubilatoria y se armó un lío impresionante en las calles. Viste que los franceses son revolucionarios en ese sentido y salen a protestar. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar acá en la Argentina, que tiene uno de los sistemas previsionales más, ¿cómo podemos decir?, más socialmente justos, en el sentido de que la gente todavía se jubila. Por ahí gana una miseria, pero por lo menos se puede jubilar, ¿no? Por supuesto que estamos a favor de que se aumente a los jubilados, que están ganando muy poco, pero bueno, el sistema argentino es un sistema que fue de avanzada en su momento y sigue siendo de avanzada,
en el mundo, porque hay muchos países que ni siquiera tienen jubilación y otros que tienen ese sistema de jubilación privado que tiene que ver también con los vaivenes del mercado y las cuestiones financieras. Bueno, muy bien, 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos siguen llegando mensajes, le preguntamos a la gente, te preguntamos a vos que estás del otro lado si tenés recuerdo de haber pasado momentos lindos en el campo, si sos de preferir la vida en el campo o la vida en la ciudad. Acá otro oyente nos dice que lo que más le gustaba ir al campo para andar a caballo, otro dice que disfrutaba mucho de los desayunos, la leche recién ordeñada, hacer